Muy bien, chicos. Qué gusto reunirnos en este momento para reflexionar un poco sobre los enfoques de aprendizaje. Nosotros hemos preparado algunas experiencias de aprendizaje que van orientadas a los enfoques de aprendizaje en acción. Así le llamamos. No encontrábamos otro título porque para nosotros es todo un reto hablar de enfoques de aprendizaje. Si bien sabemos que los enfoques de aprendizaje es uno de los pilares fundamentales de todos los programas del IB, y nos dan pautas los documentos, qué pueden hacer los maestros, qué pueden hacer los alumnos. Sin embargo, muchas veces esas pautas no nos da claridad sobre la forma en la cual lo tenemos que hacer evidente. El enfoque de aprendizaje tendría como dos escenarios: la forma explícita y la forma implícita. Y sobre esa línea estaríamos trabajando, vamos a reflexionar en esta sesión. Entonces, para poder iniciar, sería interesante que nos compartan cuáles son los retos que tienen ustedes para el desarrollo de los enfoques de aprendizaje, qué preocupaciones o qué situación se presenta al momento de planificarlos, ejecutarlos, evaluarlos, pero sobre todo reportar su desarrollo. Adelante, ¿quién quiere compartir? Por favor. Gracias. A mí me cuesta trabajo encontrar herramientas que sean adecuadas para cada edad, o sea, saber exactamente cómo identificar, cómo ajustar la herramienta para hacerlo para cada enfoque, para cada edad. Ok, interesante, porque también nosotros tenemos los enfoques muy generales y de pronto trabajo con niños pequeñitos o trabajo en la primera infancia o en primaria mayor, primaria alta. No es la misma forma. Y muchas veces uno de los retos que enfrentamos es, nosotros hacemos una interpretación de cómo creemos que podemos lograr el desarrollo de estos enfoques. Entonces, para lograr y ser más certeros en el desarrollo de los enfoques, ya más adelante vamos a profundizar, el tener una secuencia de desarrollo nos va a permitir ver cuál es el alcance para niños de 3 a 4, de 6 a 7, de 9 a 10, para el grado de edad que estamos nosotros proyectando. Muy bien. Otro de los retos. Adelante, por favor. Bueno, para mí, por ejemplo, me gustaría estandarizar o encontrar un método muy eficiente para hacer evaluaciones que en el modelo se busca que sea como muy particular a cada niño, pero de repente tenemos, así no es que a toda la escuela, y para poder hacer como esto más eficiente y a la par llevar el registro fotográfico, porque a veces, no, o en mi caso, trabajo en huerto y tengo las manos llenas de tierra, no puedo estar tomando foto al mismo tiempo que registrar que fulanito dijo tal, que está demostrando cierta habilidad. Interesante lo que nos compartes, porque en realidad los enfoques de aprendizaje no se van a evaluar con una calificación cuantitativa. El desarrollo de los enfoques de aprendizaje tiene que ser progresivo. Y la única evidencia que tenemos es la producción de los niños. Pero hay enfoques que sí tienen que ser documentados a través de imágenes. Hay otros que sí van sobre la producción. Estoy pensando, por ejemplo, hablando de habilidad de comunicación, comunicación escrita, ¿sí? Que unido con la de investigación, cuando hacen análisis, comparación, entonces siempre nos dan un producto. Eso sí lo podemos documentar, pero habilidades como autogestión o habilidad social, tendríamos que documentarla con algo más gráfico. Entonces, bueno, sí, es un reto también el desarrollo de los enfoques, pero la documentación, sobre todo, ¿para qué nos sirve documentar un enfoque de aprendizaje? ¿Cuál sería el propósito de documentarlo? Más allá de mostrar una evidencia a las familias. Saber nosotros el progreso del niño, el ritmo del niño y hasta dónde podemos pedir en ese momento, que podemos exigir, empujar, ayudar y también tener un comparativo con los demás alumnos. Claro, y ese comparativo lo voy a conectar con las decisiones pedagógicas que tengamos que tomar, por grado o como institución. Bien, otro reto. ¿Quién tiene otro reto por ahí que nos quiera compartir? Preocupación o éxito también. Yo comencé con los retos o las preocupaciones, pero también tenemos éxitos. ¿Qué opinan? Adelante. Desde los 5 enfoques, el visual, el kinestésico, auditivo, es un logro que tú puedas ahora proyectar
para aquellos que no pueden totalmente adquirir el conocimiento por medio de la letra, sino las imágenes y el audio le ayuden a incorporar su conocimiento. Estaríamos pensando entonces que los estilos de aprendizaje van a fortalecer el desarrollo también de los enfoques de aprendizaje y nos ayudarían a tener claridad de cómo están los alumnos en ese desarrollo y qué necesidad tienen, nos permitiría a nosotros romper las barreras para el aprendizaje, porque entonces planificamos acciones específicas para el crecimiento de alumnos que requieren un apoyo. Pero en realidad no solamente un apoyo en particular, sino todos los alumnos tienen necesidad de un apoyo. Y el enfoque de aprendizaje, eso es lo que nos va a brindar, la oportunidad de que los alumnos se sientan capaces de y vayan descubriendo. El enfoque de aprendizaje también sería sobre la línea de que el alumno descubra lo que es capaz de hacer, cómo lo puede hacer, pero sobre todo dar el brinco hacia la transferencia. Esto que ya sé hacer y que puedo hacer, lo puedo aplicar en. ¿Sí? Y en estas sesiones es lo que vamos a estar explorando. Entonces, nosotros vamos a trabajar 3 experiencias de aprendizaje enfocadas al desarrollo de los enfoques de aprendizaje, en las habilidades. Algunas pueden ser muy intencionadas de manera explícita y otras van a ser de manera implícita. Lo importante es ver cómo se desarrollan y bajo qué contexto. Siempre nosotros en el desarrollo de los enfoques de aprendizaje tenemos que tener una intención pedagógica. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué les va a ser útil a los alumnos, a los aprendices? Entonces, sobre esa línea vamos a reflexionar esta mañana. ¿Bien? Adelante, Diana. Te paso ¿Cómo ves? Hola, bueno, qué gusto, ¿cómo están? Yo soy Diana. Verán, a veces yo hablo muy rápido, ¿ok? Entonces, si en algún momento hablo muy rápido, ustedes levantan la mano y me avisan que estoy hablando muy rápido, ¿ok? Y yo me detengo. Sí, eso es un mal de las personas de Guayaquil. Yo soy de Guayaquil y la característica nuestra es que hablamos muy rápido, ¿ya? Entonces, me avisan, ¿ok? Y yo me detengo. Pero aquí estamos. Listos. Bueno, dentro de esta línea un poco que nos trajo Gustavo, yo tengo unas preguntas para continuar en esta reflexión, ¿no? ¿Por qué enseñamos enfoques de aprendizaje? Bueno, a más de que la IB nos pide que enseñemos enfoques de aprendizaje, ¿no? Porque ya sabemos que nos pide, entonces yéndonos un poco más allá, ¿por qué enseñamos enfoques de aprendizaje? ¿Por qué será importante enseñar enfoques de aprendizaje? ¿Qué creen ustedes? Ya ustedes que vienen trabajando con estos enfoques. Pues son habilidades para la vida. Son habilidades para la vida, ¿sí? Porque solo es como la base y el niño puede crear esa línea de llegada a la meta, vamos a decirlo así, a través de sus habilidades. Sí, bueno, quiero yo también que se conecte muy bien con los otros elementos de la IB. Te dicen, ¿no? Se conecta muy bien con esos atributos que nos pide. Esa parte que tú dices son habilidades para la vida, es aquello que nos permite ir más allá del conocimiento. Porque finalmente todos sabemos que los conocimientos están a un clic, ¿no? Y más que nunca, ahora la pandemia nos enseñó que lo que tenemos que enseñar son habilidades para la vida. Más que conocimientos, enseñar habilidades para la vida. ¿Qué será mejor? ¿Enseñarlos solos o combinados? ¿Qué será bueno? Enseñar solo, enfocarnos y decir, bueno, en esta unidad voy a enseñar habilidades de comunicación. O con esta experiencia de aprendizaje voy a enseñar habilidades de pensamiento. ¿Qué será mejor? Combinados, ¿verdad? Y conectados también con esos otros elementos que nos trae el IB. Con los conceptos, con los atributos del perfil, con todos esos otros elementos, que finalmente, ¿será que van dispares o se combinan muy bien? Se combinan muy bien, ¿verdad? Cuando los vemos nos damos cuenta que todos se complementan. Es como que nos ponemos un outfit, ¿no? Entonces es como que combina la blusa con el vestido, con los zapatos, todo se complementa muy bien. ¿Cuál es nuestro desafío en la planificación? Ahí viene esta parte, ¿no? ¿Cuál será nuestro desafío en la planificación cuando trabajamos los enfoques? ¿Cuál creen ustedes que es uno de nuestros principales desafíos? Escoger cuál vamos a empezar. Ajá, escoger cuál vamos a empezar. ¿Qué más será un desafío en las planificaciones? Pues no olvidar, perdón. ¿Sí? No olvidar los otros que no están planificados, porque hay muchos que se trabajan todo el tiempo de forma transversal. Ajá. Y a veces son los que están implícitos. Bueno, ¿algo más ibas a decir? Parecido, considerarlos todos, aunque a lo mejor para tu materia unos son más significativos, pero no olvidarte de los demás. Bueno, yo diría que allí uno de los desafíos es el equilibrio. Es el equilibrio y el equilibrio no viéndolo solo de la planificación de esta unidad,
sino el equilibrio del currículo. Por eso uno de los desafíos de la planificación para mí sería el equilibrio del todo. Es decir, cuando yo planifico, no me puedo olvidar de ver esta planificación en relación a la anterior, en relación a la siguiente y en relación a todo lo que quiero hacer en el año. Porque como profesores es inevitable, ¿no? Es como cuando decimos, vamos a hacer un análisis a ver si nuestros alumnos son kinestésicos, visuales, auditivos, y cuando nos ponemos a revisar qué tipo de actividades tendemos a enseñar más nosotros, enseñamos de acuerdo a cómo somos nosotros. Entonces resulta que si somos kinestésicos, planificamos muchas más actividades kinestésicas. No siempre planificamos de acuerdo a nuestros alumnos, sino que nuestros estilos de aprendizaje están marcados por nuestros estilos, de enseñanza, están marcados por nuestros estilos de aprendizaje. ¿Ya? Y eso sucede muchas veces también cuando enseñamos las habilidades. Enseñamos las habilidades que nos van mejor a nosotros, ¿ya? Y corremos un riesgo de un desequilibrio. Así que en la planificación hay que cuidar este equilibrio. Y para cuidar este equilibrio hay que ver no solo esta planificación, hay que ver la planificación anterior, la siguiente, echarle un ojo a la del año y en realidad finalmente no le puedo echar un ojo solamente a la mía, ¿no? Terminaríamos haciendo ese equilibrio horizontal y vertical. Y cuando es un colegio del continuo ya tenemos un compromiso mayor, porque no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero cuando es un colegio del continuo, o en todos los colegios pasa, que lo que no pasa en primaria es culpa del preescolar. Lo que no pasa en el PAI es culpa del PEP. Y todo lo que no pasa en el diploma es culpa del PAI. Y así sucesivamente. Así que necesitamos, el gran desafío es este equilibrio. Sí, y además tomemos en cuenta que para lograr el éxito de nuestros alumnos, sea en el diploma, quien pone la base es el PEP y si le da continuidad es el PAI. Entonces, lo que adquieren los alumnos en el PEP es la construcción de un futuro exitoso para el programa de diploma. Tenemos un compromiso muy grande los que estamos en el PEP y los del PAI tienen el compromiso de darle continuidad. Entonces, en esa, yo le llamo esa secuenciación del desarrollo de los enfoques de aprendizaje, nos va a permitir ver la gradualidad, cómo se va construyendo. Y además nos va a dar la oportunidad de darle la estafeta al siguiente grado, a decirle, yo me quedé aquí, esto te toca. Muchas veces nuestro pensamiento es un poco ambicioso cuando decimos, vamos a desarrollar el pensamiento crítico con niños de 4 o 5 años. Pero ¿qué es pensamiento crítico para esa edad? Esa es la clave. Porque no es lo mismo de 4 a 5 que de 11 a 12. Y no es lo mismo para chicos que ya están en un proyecto personal, donde realmente su pensamiento crítico tiene que fluir con otras herramientas. Y Gustavo dijo una palabra clave, la gradualidad. Porque es muy importante el respeto a la edad de los chicos, ¿no? Porque de lo contrario nos generamos una frustración nosotros y también a veces viene de esta falta de comprensión. Cada programa tiene su característica y eso es lo rico de la IB. Muchas veces el que lo ve desde el diploma o desde la expectativa que quieren el diploma nos dice, es que ustedes en primaria deberían de hacer tal cosa, ¿no? Pero él lo está viendo desde lo que él quiere acá. Pero nosotros, los expertos en el PEP o los expertos en la edad de los niños, tenemos que decirles, para que tú tengas eso acá, nosotros aquí lo que debemos de hacer es esto que es competente para esa edad. No podemos hacer aquí lo que tú quieres en esta edad. Necesitamos poner la base. Es como, o sea, no podemos multiplicar si no sumamos, ¿me entienden? Entonces nosotros para que él multiplique no tenemos que multiplicar acá, ¿ok? Tenemos que hacer bien lo que hacemos. Tenemos que hacer primero una descomposición bien hecha, vamos a sumar bien y a ti te va a tocar multiplicar. Pero si yo me encargo de mi parte, esto va a funcionar, ¿ok? Entonces, cada uno se tiene que encargar de su parte desde el conocimiento, desde la comprensión y desde el respeto de lo que le corresponde a cada edad, ¿sí? De ahí que la gradualidad es súper importante. Y ahí viene otro. ¿Qué será mejor enseñar estos enfoques? ¿Implícitos o explícitos? ¿O por qué hay esta discusión de que si los enseñamos implícitos o explícitos? ¿Qué será mejor enseñarlos? ¿Implícitos o explícitos? ¿Qué creen ustedes? Ambos. ¿Y por qué tenemos que enseñar ambos? O sea, si ya los enseñé, ya pues los enseñé. Ya los enseñé. Si ya los enseñé explícitos, ¿por qué los tengo que enseñar implícitos? ¿O por qué tengo que enseñar ambos? Porque lo explícito tiene que quedar en la comprensión en lo implícito. Tú lo que quieres es que el niño actúe en consecuencia a. Ok. Tiene que aprender el lenguaje y la forma para que esto sea una manera de ser. Ok. Estás enseñando en general a leer o escribir o una sola lengua.
porque la manera de comunicarnos es muchísima. Entonces, sí tienes que saber que la A es la A, pero ¿para qué te sirve la A? ¿Y cómo la voy a usar? ¿Y para qué la voy a usar? ¿Cómo me voy a comunicar? Ok. ¿Tiene que ser respetuoso? ¿No tiene que ser respetuoso? Entonces, sí hay una explicación y lo dejas muy claro, pero en tu manera de actuar, de ser, de proceder y de crear, siempre tiene que quedar eso implícito. Y para que lo logres, pues lo tienes que comprender. Ok, bueno, tú hablas de una comprensión. Vamos acá. Yo creo que más que enseñar es algo que es progresivo, es un proceso y que tiene ciertos grados de profundidad de acuerdo a la edad. Entonces, por eso es algo que se va ensayando, Ya. y error constante hasta que lo adquieres. No es algo que enseñas no es algo Ya, como la enseñas primera la vez, suma, no es eso, es algo que se desarrolla, es continuo. Ya, pero ¿lo enseñamos implícito o explícito? ¿O en qué edad lo hacemos implícito o explícito? Tú hablaste de comprensión. Yo creo que son las dos al simultáneo. O sea, podemos ir enseñando habilidades implícitamente para la práctica, pero es importante hacerlo explícito para que el niño realice que ya lo sabe y que entonces va a ser una herramienta que va a poder sacar de su gramaje y aplicarlo de manera consciente. Ok, bueno, vamos a seguir en esta discusión. ¿Quieres algo más? ¿Aportarnos? Yo pienso que implícito y explícito, las dos son importantes, porque explícito es usar una herramienta específica para que ellos puedan identificar la habilidad Ok. y desarrollarla de una forma específica, y en el background tener todo, o sea, todo se está practicando implícitamente. Ya. Y eso les permite transferir lo que vieron explícitamente a diferentes habilidades. Bueno, tenemos algunas palabras claves, ¿no? De acá salió comprensión, ¿sí? De acá salió transferir, ¿sí? Salió transferir. Hemos tenido comprensión, salió transferir, de acá salió herramientas y de acá salió utilizar. Entonces tenemos algunas palabras claves que han salido de esta enseñanza implícita y explícita. Y aquí viene, ¿desde qué edad enseñamos estos enfoques de aprendizaje? Siempre, porque en realidad el individuo aprende siempre. El PEP inicia a los 3, ¿sí? Pero aprendemos siempre, ¿sí? En realidad yo me atrevería a decir, y me atrevo a decir, que aprendemos desde antes de nacer, ¿sí? Y me atrevo a decir, por mi experiencia como mamá, ¿sí? Yo tengo 2 hijas, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno es profesor y tiene hijos, pues tiene un conejillo de indias, ¿no? Entonces, yo soy maestra de inglés. Entre multitask, soy maestra de inglés, ¿no? Las múltiples cosas que hago. Y entonces, cuando estaba embarazada de mi hija, yo tenía una academia de inglés para niños, ¿no? Y siempre quería probar esta teoría de eso de que si desde que son chiquitos uno les habla en inglés y todo lo demás, ¿no? Entonces yo desde que mi hija estaba en el vientre le hablaba en inglés y daba clases a niños. Y yo recuerdo que cantaba en inglés, cantaba, o sea, a los niños que les daba clase, y cuando cantaba en inglés y me sentaba, mi hija me pateaba. Entonces me tenía que parar y seguía cantando, y me volvía a sentar y me volvía a patear, y ya me volvía a parar, ¿no? Y cuando nació, y a veces los niños entran en crisis cuando son chiquitos, ¿no? Y que a veces uno no sabe cómo callarlos, no sabe por qué lloran. Uno dice, ya le di de comer, ya le cambié de pañal, dicen, o sea, ya, ¿qué más quiere? Entonces yo me acordaba y volvía a cantar las canciones que cantaba cuando estaba en la barriga, y se calmaba. Entonces yo decía, ella se conecta mucho con esas canciones que le gustaban cuando estaba en la barriga, que si las aprendió, no las aprendió, no sé, pero se calmaba, ¿no? Y de hecho yo le hablaba a mi hija cuando nació, yo como mamá le hablaba solo en inglés. El resto de la familia le hablaba en español. Resultado final, ella iba creciendo, ya tenía creo que 1 año, 3 meses y no hablaba, ¿no? Entonces en la casa todos, esta criatura no habla. Todo el mundo preocupado, esta criatura no habla. Mis papás, que eran más ansiosos y que ya habían tenido 3 hijos, ¿no será que es sorda? Le hicieron una audiometría. No, no es sorda. No es sorda, dijo el doctor, no es sorda, ¿no? Luego mi papá, que es más observador, salió un día a pasear con la niña y se dio cuenta que la niña sí hablaba, pero hablaba en inglés. Claro, yo le hablaba en inglés, el resto en español, pero nadie se había preparado para saber en qué idioma iba a empezar a hablar. Y claro, vivimos en un país de habla hispana. Entonces, mi papá se dio cuenta que cuando salía a la calle, ella señalaba las cosas y decía dog, cat, car. Pero claro, nadie estaba preparado para ver en qué idioma iba a empezar a hablar la niña. Entonces luego nos tocó, en cambio, empezar a ponerle videos para que aprenda a hablar español. No fue muy chistoso. Pero luego desarrolló los 2 idiomas muy bien. A tal punto que cuando tenía 4 años se subía al carro y tenía una capacidad de discriminación que cuando no quería que sus abuelos le entiendan, me hablaba en inglés.
Entonces se sentaba en el carro y me empezaba a hablar totalmente en inglés. Y los abuelos le decían, ¿por qué hablas en inglés? Y seguía hablando en inglés. Como lorito, ¿no? Era muy chistoso. Era muy chistoso porque yo decía, ¿cómo tiene esa capacidad de discriminación que dice, no quiero que me entiendan los abuelos, voy a hablar en inglés, ¿no? Entonces, aprendemos siempre en realidad. La IB empieza a los 3 años, pero aprendemos siempre, ¿no? Y hay estas situaciones. Vamos a ver esta discusión que hemos tenido. ¿Cómo sabemos ahora nosotros en qué enfoques trabajar o concentrarnos en cada unidad? Porque estamos diciendo, bueno, ahora voy a empezar una unidad de indagación y ¿cómo decido en qué enfoques me concentro? Tenemos 5 categorías, ¿ok? Tenemos 5 habilidades en las cuales trabajar, pero son 5 habilidades macro. Y el gran problema de los enfoques de aprendizaje, digo yo el gran problema, porque yo trabajo con mis maestros, y les digo, ok, ¿en qué estás trabajando? Y me dicen, en habilidades de comunicación. Y a veces les pregunto a los chicos, ok, ¿y esta actividad qué hicieron, chicos? Habilidades de pensamiento. Ok, dime cómo. Pensé. Ok, ¿pero cómo? Pensé, ¿no? Entonces yo digo, es como que lo tomamos desde el punto tan amplio y no lo aterrizamos. Entonces, cuando hacemos cosas tan amplias y no lo aterrizamos y no los ayudamos a los chicos a ver el cómo o qué está pasando explícitamente, nos quedamos en esa generalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos en qué enfoques trabajar o en qué concentrarnos en la unidad? ¿Cómo deciden ustedes en qué trabajar y no quedarse en ese amplio? Porque no se pueden quedar en ese amplio. La idea es ir, no quedarse en la habilidad tan grande y empezar a ir a la subhabilidad. ¿Ok? Va a depender de la línea o de la idea central o del enunciado. ¿Ok? ¿De qué más depende, chicas? ¿Qué necesitan desarrollar para poder...? ¿Qué necesitan desarrollar? Ok, entonces quizás depende de los criterios que quieren lograr, de qué más, de los objetivos, de la evaluación. ¿Qué más consideran? De la secuencia de contenidos, Cuando dices de la secuencia de contenidos, entonces vemos que depende de la unidad, depende de las asignaturas que están detrás de esa unidad, ¿sí o no? De las asignaturas, y cuando hablamos de asignaturas decimos que depende de los objetivos, de los criterios de logro para el PAI, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué habilidades específicas les ayudarán a alcanzar los objetivos y criterios de logro de la asignatura y unidad? Porque finalmente lo que nosotros hacemos en una unidad, en una idea central, en un enunciado de indagación, es que tenemos detrás un conjunto de asignaturas, ¿sí?, que las hemos enunciado a través de una idea central. Porque detrás tenemos un conjunto de conocimientos que los hemos organizado a través de una idea central, para enseñar a través de la comprensión, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, si yo quiero enseñar este conjunto de asignaturas, este conjunto de contenidos, los veo, ya los hemos visto desde el lente conceptual, desde el lente de la comprensión para declarar la unidad, y digo, ok, ¿qué criterios o qué objetivos, ¿sí?, qué es lo que quiero lograr y qué habilidades van a necesitar ellos para lograr esto? Y ahí selecciono y ahí empiezo a bajar hacia las subhabilidades. Ok, van a necesitar recopilar información, van a necesitar analizar, van a necesitar pensamiento crítico, van a necesitar transferir, y es ahí que ya no me quedo en ese macro. Porque es importante que los chicos no se queden en el macro, sino que empiecen a bajar, ¿no? Y a partir de eso podemos ir trabajando en nuestras secuencias de contenidos. Y como bien dijo Gustavo al inicio, no es lo mismo analizar a los 3 años que analizar a los 8 o analizar a los 13, ¿sí? Entonces, vamos por ahí. ¿Qué más me tengo que asegurar cuando escojo las habilidades para una unidad? Que las experiencias de aprendizaje, porque el momento que yo lanzo una unidad, digo, ok, voy a trabajar en la unidad de dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. Y detrás, siempre que trabajo dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio, va a haber matemáticas quizás por ahí detrás, ¿no? Yo ya sé que viene por ahí detrás. Y digo, van a haber medidas de tiempo y va a haber lo de aquí, lo de allá. Implícitamente yo ya tengo ciertas experiencias de aprendizaje, ¿sí o no? Ya tengo, entonces me tengo que asegurar que para esas experiencias de aprendizaje, nuevamente, ¿qué habilidades va a necesitar para que esas experiencias de aprendizaje sean significativas? ¿Qué estrategias específicas? Porque si no, entonces vamos en divorcio. Porque resulta que yo propongo una idea central, voy a proponer unas experiencias de aprendizaje y a veces pongo unas habilidades que están totalmente descontextualizadas. Entonces yo me tengo que asegurar que esto que propuse aquí, más estas experiencias de aprendizaje que me van a ayudar a esta comprensión conceptual, van a tener relación. Porque si no, es un desgaste. O sea, voy a tener luego que planificar
para todo el mundo. Y la idea es integrar. Vimos hace un rato que los enfoques se conectan con los atributos, ¿sí? Se van conectando entre sí. Entonces la idea es, desde el principio, ir viendo cómo se van a ir conectando todas estas cosas y van a tener una coherencia, ¿sí? Pero esta parte de analizar desde el inicio cuáles son los objetivos y criterios de logro de la asignatura es fundamental, ¿sí? ¿Qué voy a enseñar y qué necesito ahí? Vamos a ver unos escenarios que creo que nos van a ayudar a entender y a estar claros por qué tenemos una enseñanza explícita digamos explícita o implícita, o por qué tenemos ambas, o cuál es más importante, o cuál tenemos que enseñar más, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando enseñamos lo explícito, qué pasa cuando enseñamos lo implícito y qué pasa cuando enseñamos ambas. Miren este escenario. Dice que yo tengo muchas herramientas, yo tengo una caja de herramientas y esta caja tiene muchas herramientas. Algunas son muy sofisticadas y las utilizo con frecuencia, pero dice, cuando las necesito, siempre sé que las tengo. Yo tengo ahí mis herramientas, algunas muy complejas, ¿sí? Cuando las tengo que utilizar, yo sé qué es todo lo que tengo. Voy a utilizar exactamente la que necesito. Cuando llego al trabajo, independientemente de cuál sea el problema, sé que una de mis herramientas me ayudará a resolverlo, porque tengo todas las herramientas que yo necesito y voy a poder seleccionar la que yo necesite. Me encantan mis herramientas, las uso regularmente como ayuda para llevar a cabo mis trabajos. No uso siempre todas, tengo todo tipo de herramientas, algunas muy complejas, están ahí. No uso siempre todas, pero las conozco todas las herramientas que tengo, ¿sí? A mí me pasó algo que les comentaba en la mañana. Si vieron que estaba para escanear el código. Entonces yo no soy chica iPhone, ahora soy chica iPhone porque mis hijas me obligaron, pero no sé usar el iPhone, entonces lo uso como elemental, ¿no? Tomo la foto, uso el WhatsApp y tiene un montón de cosas que no sé para qué están ahí. ¿Ya? Entonces hoy día vine y me dijeron, escanea el código, y yo, ¿cómo escanea el código? Entonces yo cojo la cámara y no funciona. Entonces el joven que está acá, que era más, viene y me dice, no, pero con la opción de acá, la herramienta de aquí, de scan, ahí ya. Yo, Entonces, ahora ya sé que mi iPhone ha tenido una herramienta de scan. Yo no sabía, me acabo de enterar. O sea, yo la buscaba por la cámara y he sabido hacer que no es por la cámara, que tiene una cosa específica que ha sabido hacer y que tomó un segundo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una caja de herramientas donde no conozco toda la sofisticación de mis herramientas. Me pasa a mí. Veamos esto acá. Mi caja de sofisticadas herramientas está en el armario. Son súper pesadas y realmente no sé usarlas muy bien. Entonces, ¿para qué llevarlas? Por favor, ya no me den más herramientas. Cuando llego al trabajo, confío en resolver mis problemas simplemente, ágilmente, con mi atractiva personalidad. ¿Ya? A veces funciona, a veces no. ¿Qué les recuerda ese escenario? ¿Será que nos pasa algunas veces con nuestros chicos del diploma? ¿Será que algunos de nuestros chicos tienen una caja de herramientas muy pesada que se les hemos venido dando a través del PEP, del PAI y llegan al diploma? Entonces tienen esa caja de herramientas y llega un momento en que dicen, ya no más, ya no me enseñen más, ya no me den una más. Pero en el momento que tienen que usarlas, ¿las pueden usar o no las pueden usar? No todas, ¿verdad? Pero también nos encontramos con chicos en el primer escenario, ¿sí o no? ¿Y de qué depende lo uno o lo otro? ¿De qué creen que depende? De muchas cosas, ¿sí? Claro que depende de muchas cosas, pero ¿qué creen ustedes? De cómo se les enseñó a usar las herramientas, exactamente. De cómo se les enseñó a usar las herramientas. Es por esto que necesitamos este equilibrio. Y vamos a necesitar esto que venimos discutiendo, esta enseñanza explícita o implícita. Y ahí viene lo que tú decías. Y vamos a ver ahorita esta diferencia entre enseñanza explícita o implícita. ¿Ya? ¿Y qué necesitamos más o menos? ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos un chico que tenga todas las herramientas? Sí. ¿Que tenga herramientas sofisticadas en su caja? ¿Sí? ¿Y qué queremos? Que cuando las tenga que usar, las pueda buscar y las saque y las pueda resolver. ¿O queremos que vaya a usar su personalidad? Bueno, queremos que vaya con su personalidad, ¿no? Pero sobre todo que pueda usar esas herramientas. Perfecto. Entonces, ¿cómo logramos que los alumnos sepan qué herramientas tienen y no tienen? Tú usaste una palabra clave. Conciencia.
necesitamos que tengan conciencia y comprensión. Por lo tanto, los estudiantes necesitan conocer las herramientas. Y la única forma que los estudiantes conozcan las herramientas, estén conscientes de las herramientas, es la enseñanza explícita. ¿Sí? La enseñanza explícita es la que les permite conocer, comprender y saber cómo se usa esa herramienta. Mira, esta herramienta es esta, se usa así y te sirve para esto. Como cuando vino el joven y me enseñó, mira, esta es la de Scan. Entonces yo ya sé, ya la próxima no pasó el papelón, ya tengo esa. ¿Y cómo pueden los profesores ayudar a los alumnos a aprender a usar esas herramientas? Pues creamos esas experiencias de aprendizaje. Pero también necesitan, lo que salió por aquí, transferir. Entonces, si solamente la conocen la herramienta y la usan, no están aplicando. ¿Qué le va a dar la transferencia, la utilidad y la posibilidad? La enseñanza implícita. Así que necesitan ese equilibrio entre las dos. ¿Quién me ayuda leyendo ese enunciado? ¿Me ayudas, por favor, de la enseñanza explícita? La enseñanza explícita de los enfoques es una experiencia de aprendizaje que se crea intencionalmente, totalmente fuera del currículo para la comprensión y entrenamiento en la habilidad. Ok, entonces la enseñanza explícita tiene como objetivo eso, la enseñanza y entrenamiento de la habilidad. No necesita estar conectada con un contenido, ¿sí? Por eso decimos que está fuera del currículo. No necesita estar conectada con un contenido, pero su objetivo es enseñar y entrenar con la habilidad. Ese es su objetivo, que el estudiante conozca, comprenda y se entrene para la habilidad, ¿ok? ¿Y qué quiere en cambio la enseñanza implícita? ¿Me ayudas por favor con la enseñanza implícita? La enseñanza implícita de los enfoques es una experiencia de aprendizaje que se planifica, se produce durante la enseñanza utilizando el contenido de la disciplina o el aprendizaje en cuestión. Ok, ¿estamos claros con eso? En cambio la implícita, esa sí necesita los contenidos, ¿sí? Y esa va inmersa con los contenidos. Y esa es la que le va a ayudar a transferir a varios contextos. Esa va metida en el currículo, ¿sí? Necesita de los contenidos y es la que le va a permitir que esa herramienta lo utilice desde varias disciplinas y le va a permitir ver su utilidad y transferencia. Entonces necesitamos hacer las dos cosas. Y eso es lo que le va a permitir ser ese estudiante que cuando llegue al final del camino, y no solamente el diploma, porque nosotros no enseñamos para el diploma, no enseñamos para el examen. ¿Para qué enseñamos? Para la vida. Enseñamos para cuando sea un profesional, enseñamos para cuando tenga su empresa, enseñamos para cuando sea una persona capaz de influir en el mundo, ¿sí? Para eso les enseñamos, para eso educamos a nuestros alumnos, ¿sí o no? Para tomar las grandes decisiones. Entonces ahí él va a saber qué herramienta utilizar. Para eso los educamos. Y en el marco del PEP también tenemos que considerar, del PEP y del PAC, tenemos que considerar que este tipo de enseñanza también se relaciona y es evidente. Porque nosotros planeamos experiencias de aprendizaje, planeamos situaciones donde los alumnos van a desarrollar de una manera intencional el enfoque, pero también tenemos un elemento que es la acción. Y en la acción, entonces, los alumnos hacen uso de esa habilidad que desarrollaron y es lo que a nosotros nos permite observar la progresión, si realmente hay resultado o la manera en la cual manifiestan el desarrollo del enfoque de aprendizaje. Muchas veces dejamos la acción, es lo último, y es cierto, la acción tampoco no se evalúa, muchas veces no es inmediata. Tiene que ir despertándose por esta necesidad que tienen los alumnos para dar respuesta a una situación en particular. Pero es la oportunidad que nosotros tenemos para ver que este enfoque de aprendizaje se hace vida y que es útil para ellos porque les está permitiendo responder a situaciones específicas, personales o comunitarias. Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a dar también, es el indicador con el cual nosotros vemos que ese desarrollo de enfoque de aprendizaje está rindiendo frutos. Y que llegó a la práctica, ¿no? Ahora trabajamos mucho con esto de la agencia. Entonces, finalmente, ¿para qué enseñamos? Como dice Gustavo, para la acción, para la agencia, enseñamos más allá de la escuela, enseñamos más allá del contenido, enseñamos para la vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo integramos los enfoques de aprendizaje? Creo que empezamos así como él, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los enfoques de aprendizaje, empezamos así como él. A ver, ¿cómo vamos a integrarlos? Pero la idea es que, ¿cómo vamos a integrar, esos enfoques de aprendizaje? Cuando nosotros queremos trabajar los enfoques de aprendizaje, los queremos integrar y
planificar esas experiencias de aprendizaje. Queremos lograr un alumno que llegue a esta parte que dice Gustavo. A este dominio progresivo o esta acción, tenemos que pasar por etapas, porque esto no va a llegar de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, por eso hemos hablado aquí de progresión, hemos hablado de una graduación, ¿sí? Hemos hablado de una secuencia. Entonces, ¿qué va a pasar primero con este enfoque de aprendizaje? Inicialmente lo vamos a enseñar desde, perdón, no me puedo parar ahí porque lo tapo. Inicialmente lo vamos a enseñar desde ser un novato. ¿Qué necesita hacer con esa habilidad? Necesita observarla, ¿sí? Necesita observarla. Ver a alguien más hacer esa habilidad. ¿Qué necesita luego? Necesita ser un aprendiz para poder imitarla y hacerla con algo de orientación. Entonces ya va por la segunda etapa y eso va a tener mucho que ver con las capacidades que tenemos a cada edad. Las experiencias van a ir conectadas con nuestras capacidades para cada edad. Y luego ya va a poder ser un practicante. Cuando es un practicante ya la puede demostrar, la puede usar con seguridad, la puede usar con eficiencia, ¿ok? Ya ha tenido un acercamiento con esa habilidad. No todas estas etapas las va a poder conseguir siempre en la misma edad. Quizás nosotros, con un grupo de edad, podemos lograr las primeras etapas. Podemos decir, ok, yo de esta habilidad me hago cargo de ser novato y aprendiz. El siguiente grupo sigue con la misma habilidad y se va a hacer cargo de ser practicante y experto, ¿sí? La graduación, porque sabemos, imagínense, yo puedo trabajar análisis. Exacto, yo puedo trabajar análisis y podemos seguir trabajando análisis 2 años más, pero con otro nivel de dificultad o con otro nivel de logro o de desarrollo o expectativa, ¿ok? Y la siguiente, ya vamos a ser un experto, ya me voy a esa autorregulación, entonces ahí ya la domino, soy capaz de explicarle a otros, soy capaz de transferirlo, soy capaz de mejorarlo, soy capaz incluso yo de evaluar mi desempeño con esa habilidad. ¿Qué les parece? Y no por eso no tengo que esperar a llegar al colegio tampoco, porque recuerden que las habilidades se subdividen en subhabilidades y tienen varias situaciones. O sea, no es que solamente los que están en diploma van a llegar a autorregularse. Ojo, ¿sí? Nosotros podemos en los varios niveles autorregularnos en algunas subhabilidades. Vamos a verlo esto en un ejemplo práctico. Bueno, yo les he traído un ejemplo de mi época, ¿no? Pero espero que se conecten ahí. ¿Se acordarán ustedes de la película de Karate Kid? Sí. Bueno, yo soy fan de la película. Entonces, en Karate Kid, ¿se acuerdan cuando empezó él? Exacto. ¿Se acuerdan que le enseñaba? Y lo primero que hacía era mostrarle, ¿no? Y le decía, a ver, vamos a pulir el carro. Así, así. Entonces le demostraba y lo pulía horas el chico, ¿no? Y pintaba la cerca. Arriba, abajo, arriba. Entonces el chico al principio ni entendía por qué hacía eso, le parecía tan absurdo, ¿no? Y llegaba a la casa, y cuando uno veía la película, también le parecía, lo está explotando. O sea, finalmente va a tener el carro limpiecito y la cerca muy bien, ¿no? Pero a medida, y en la otra escena que no se ve muy bien, es la escena cuando él atrapaba las moscas. ¿Se acuerdan, no? Y él se quedaba de ver la maestría con que el señor Miyagi atrapaba las moscas en el aire, ¿no? Pero el chico siempre estaba ahí inicialmente como un observador, ¿no? Lo observaba y él explicaba y lo hacía, ¿no? Y luego él iba y lo repetía 100.000 veces, ¿no? Estaba ahí. No lo tenía claro y llega un momento en el que el chico se enoja, ¿no? Porque ¿qué propósito tenía el chico? ¿Por qué el chico empieza a andar con él? Porque quería defenderse. Entonces él tenía un propósito para aprender y eso es muy importante, ¿verdad? Porque nuestros alumnos van a aprender mucho mejor cuando hay un propósito o una necesidad de aprender. Entonces él le reclama. ¿Y qué pasa cuando él le reclama? Él le demuestra que todo lo que hubo detrás tuvo un sentido, aunque él inicialmente no lo comprendía. Entonces de ahí que es muy importante que cuando nosotros enseñamos una habilidad, haya una capacidad también de poder medir su nivel de logro y desarrollo. Y que el alumno pueda medir y pueda ver su nivel de desarrollo. Porque si no ocurre lo que él veía, que no encontraba sentido en lo que estaba haciendo. ¿Ven? Entonces él finalmente, miren, ¿no? Llega a esta etapa en que él lo confronta, ¿no? Y le dice, ¿para qué estoy haciendo todo eso? Y él le hace los movimientos y ve que todo lo que había detrás, toda esa práctica, lo llevó
a que ya se convirtió en un practicante. Ahí ya llega el nivel de practicante. E incluso también atrapa la mosca, ¿no? Todos sus sentidos llegaron a otro nivel. Y al final, pues como todos conocen la historia, pudo utilizar todo su conjunto de habilidades ya solo, sin el maestro, en el momento que tuvo que enfrentarse al combate, ¿no? Y las pudo transferir a otra situación, donde ya no estaba ni pintando la cerca, ni puliendo el carro, ¿no? Entonces, les quería traer esta metáfora de alguna forma para mostrarles qué pasa con las habilidades y cómo vamos en esta graduación. Y si nosotros vamos más allá, ahora que estamos viendo, pues ya les digo, yo soy fan, ahora hay la nueva versión que ya está en Netflix, ¿no? Podríamos decir que está en esa etapa ya más elevada, donde él aún sin estar el maestro, ¿no? Y tiene su propio dogo y le pasan tantas cosas, ¿no? Y que él reacciona que si realmente tiene que seguir enfrentando a los chicos o que tiene que usar otros aprendizajes detrás, ¿no? Entonces, todo lo que hay detrás de una habilidad y cómo vamos por todas estas etapas para llegar a otros niveles. ¿Me podrías tantito regresar a la turbina anterior, donde tenías la degradación de eso? ¿Esa? Ajá, sí. Perfecto. Sí, ya, gracias. ¿Me avisan? Ya, listo. Gracias. Listo. ¿Ahí la cambió? Ok. Gracias. Con gusto. Entonces, quería traérselos en este ejemplo y cómo hacer esta emulación, ¿ya? Entonces, para recordar, ¿por dónde empezamos? Por tener claro nuestro objetivo de aprendizaje de la asignatura de unidad, ¿sí? Y tenemos que identificar además cuál es el indicador del enfoque de aprendizaje contextualizado. Las personas que trabajan con el PAI, cuando ustedes elaboran su enunciado, dentro de su enunciado también tienen que ver el indicador del enfoque contextualizado con su asignatura, porque no es lo mismo desarrollar una habilidad social para las ciencias naturales o no sé, que para desarrollarlo para educación física o para el arte. Siempre hay que contextualizarlo a su asignatura. En el caso de PEP lo hacemos transdisciplinariamente, aunque también hacemos unidades disciplinarias nosotros, ¿ok? Entonces eso hay que contextualizarlo, porque si no nos quedamos en esa generalidad, es que estamos haciendo habilidades sociales, hacemos habilidades de comunicación, y esa generalidad no nos lleva a nada. Es importante contextualizar, ¿ok? ¿Cómo o qué es una habilidad de comunicación en el contexto de la educación física? O conectada con este criterio de logro. Es muy importante eso del contexto. Finalmente, nos seguimos conectando con la estrategia para la enseñanza práctica. ¿Qué oportunidades de desarrollo yo le voy a dar con mis experiencias de aprendizaje? Ya que escogí esta habilidad con esta subhabilidad, ¿cómo le voy a conectar esto con mis experiencias de aprendizaje? Porque si no se queda en el papel. Y no sé si a ustedes les sucede, a mí me pasa mucho como coordinador, que leo la planificación del inicio y en la mitad le digo al maestro, ok, dime cómo vas con esta habilidad, qué evidencias tienes o qué experiencias tienes que me digan cómo has desarrollado esta habilidad. Y ahí empezamos a tener problemas porque no hay. O sea, la anunció bien bonita al inicio, pero ya cuando llegó a las experiencias se olvidó. Entonces se da cuenta que las experiencias no están justificando la habilidad que se propuso. Ya voy a hacer una experiencia que se conectó con la habilidad. Entonces resulta que las experiencias se fueron por otro lado. Entonces las experiencias no están desarrollando la habilidad. Y algo súper importante, y nosotros trabajamos con Backwards Design, y ahora también prospectivo, ¿cuál será la evidencia y herramienta para monitorear el nivel del progreso? Porque nosotros necesitamos monitorear el nivel de progreso, ¿sí? Necesitamos saber cuál ha sido nuestra evidencia de nivel de progreso, hacia dónde hemos avanzado, sabiendo también que los enfoques no se califican, como dijo Gus al inicio, de manera cuantitativa, pero sí necesitamos saber el nivel del progreso. ¿Por qué? Porque le tengo que entregar la posta al siguiente. ¿Cómo le cuento a los maestros de los siguientes niveles por dónde se quedaron mis alumnos y dónde tiene que continuar? Para asegurarnos que al final del camino no sea un alumno que quiere utilizar solo su encanto con las herramientas, sino que realmente las va a poder utilizar, ¿sí? Entonces, por ahí viene esta historia. Ok, vamos a realizar una experiencia de aprendizaje y en esta experiencia de aprendizaje, súper importante, 0 celulares. Así que ahorita se despiden de su celular, díganle adiós, 0 celulares, 0 computadoras. Listo, necesito que despejen sus mesas. Nos vamos a dividir, me retiro acá, yo cada rato lo tapo, nos vamos a dividir, escúchenme
Voy a dar las instrucciones y de ahí hacemos la actividad. ¿Les parece? Ya, esta actividad, lo que tiene objetivo esta experiencia de aprendizaje es una enseñanza explícita de los enfoques de aprendizaje. Entonces vamos a hacer una experiencia fuera del currículo, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a salvar a Fred. Les presento a Fred. Fred salió de paseo y se volteó su bote. Entonces el bote de Fred quedó hacia arriba y Fred se quedó arriba y si vieron su salvavidas se quedó debajo del bote. Así tiene que empezar el juego. Todos tienen que poner, esa es la postura inicial del juego. ¿Qué es lo que tienen para salvar a Fred? 4 clips, ¿sí? El bote arriba y la bollita, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas de este juego y cuál es su trabajo? Regla número 1, la que les dije ahorita. Nadie puede usar celulares ni ningún dispositivo electrónico, ¿ok? Porque vamos a usar el pensamiento creativo, no el pensamiento digital, no celulares. Ok, van a regresar el bote a su posición boca arriba, es decir, el bote tiene que regresar boca arriba. Fred va a regresar, va a estar de regreso en el bote, es decir, que Fred nuevamente tiene que venir dentro del bote, ¿ok? Y le van a poner el salvavidas, es decir, que Fred tiene que quedar nuevamente con su salvavidas puesto. Ok. ¿Qué no pueden hacer? No pueden tocar nada con los dedos, ¿sí? Nada, nada pueden tocar con los dedos. Ni el bote, ni a Fred, ni al salvavidas. Nada pueden tocar con sus dedos. Las únicas herramientas que pueden utilizar son sus 4 clips. Nada pueden tocar con los dedos. ¿Cuál es la otra regla? Gus. No pueden dejar que Fred caiga del lago o se ahogará. O sea, no pueden dejar que Fred toque el... Este es el lago. Ya, no puede tocar. Ajá, no puede tocar eso. Y lo otro muy importante, no pueden pinchar a Fred, no lo pueden atravesar ahí con... Ya, porque lo matan a pobre Fred. Tampoco lo pueden morder a Fred, por favor. Al final les puedo regalar un dulce, pero no pueden morder a Fred. Entonces, miren, así empiezan, así terminan. ¿Estamos claros? Así empezamos, así terminan. Otra cosa importante, van a trabajar, a ver, así están, así empiezan, así terminan. Nosotros les vamos a entregar los materiales, todos los ponen así al inicio y al final lo ponen así, ¿ok? Ok. En su grupo de 5 van a tener un papel y van a tratar de dibujar el plan de cómo lo van a hacer, ¿sí? Van a conversarlo y va a haber una persona que vaya dibujando un plan de cómo lo van a hacer. Mientras lo hacen, el mismo que dibujó el plan antes puede seguir dibujando cómo lo hicieron. Una de las personas del grupo puede estar fuera del grupo e irse a ver qué están haciendo los otros grupos, para regresar y contarles, allá están haciendo tal cosa. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, así empiezan, así terminan. ¿Están listos? No. Grupos de 5, así que en la mesa no pueden quedar más de 5. Si alguien quiere se puede ir a trabajar allá al césped, se pueden poner en el centro. Pero en ese momento les vamos a entregar los materiales, pero necesito que formen su grupo de 5 personas. Vamos, 5, 5, 5. Agrúpense, grupos de 5. Ya que esté su grupo, pasan por el material. Vamos, grupos de 5. ¿Ya hay 5? Vamos. Vamos a cerrar esta parte para seguir con la otra parte, ¿ok? ¿Listos? Bueno, vamos a ver esta parte súper rápido. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué habilidades entraron en juego? De cooperación, sí. Vieron ahí habilidades sociales, de colaboración. ¿Qué más pasó ahí? De comunicación, sí. ¿Qué más hubo ahí? ¿Qué habilidades de comunicación? A ver, hubo conocimientos previos, sí. Entonces hubo una habilidad ahí de pensamiento, de análisis. Porque recuerden que vamos a aterrizar. Hubo habilidad de pensamiento, de análisis. Ok. Hubieron habilidades de comunicación. ¿Cuáles de comunicación? Sí, agárrale, pasa. ¿Cuáles de comunicación?
estrategia, ¿no? La estrategia que se ocupó para eso. O sea, si no nos comunicamos, cada quien hace su propia estrategia. Claro, entonces verán, de pensamiento hubo de análisis, hubo una evaluación de ideas, ¿sí o no? ¿Sí? También en algún momento podemos decir que hubo de aplicación y de transferencia. ¿Sí? ¿Ok? En las de investigación, ¿formularon un plan? ¿Sí? ¿Tuvieron que formular un plan? Bueno, a veces lo siguieron, a veces no lo siguieron. Ok. En algún momento también hubo una evaluación y una comunicación. Ok. Dentro de la habilidad de comunicación, ¿tuvieron que escucharse? ¿Tuvieron que hablar? Hicieron imágenes, porque yo les pedí que creen imágenes y luego también que lo documenten. Entonces también hubo una habilidad de interpretación ahí. Ok. ¿Hubieron habilidades sociales? Sí, porque tuvieron que llegar a acuerdos, respetarse. Ok. ¿Hubieron habilidades de autogestión? Sí, y si les hubiera puesto tiempo, hubieran tenido que trabajar también con un tiempo. Entonces hubieran determinadas habilidades que nosotros hoy día podríamos haber marcado desde el inicio como que eran nuestras metas desarrollar, y ahorita podríamos haber marcado también cómo nos sentimos que tanto las desarrollamos, ¿ok? ¿Y fue una enseñanza a través de un contenido o fuera de un contenido? Fuera de un contenido. Por lo tanto, fue una enseñanza de una habilidad de manera explícita. ¿Qué es necesario hacerlo? Sí. Entonces, esos son el tipo de habilidades y el tipo de dinámicas que necesitamos hacer en los colegios. Necesitamos que nuestros alumnos pasen por este tipo de experiencias para que su caja de herramientas sea útil, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con otras actividades, así que estamos listos para nuevos desafíos. Bien. Bien. Vamos a pasar a otra experiencia de aprendizaje. En esta experiencia de aprendizaje vamos a poner en juego nuestra habilidad de pensamiento, particularmente pensamiento creativo. Entonces, y lo vamos a hacer a partir de la literatura. ¿Qué viene a su mente cuando yo les muestro esta imagen? Voy a pasar por las mesas para que la podamos observar. Y cuando yo termine de hacer este paseo para que puedan ver la imagen inicial, solo vean la imagen. Y traigan a su mente el pensamiento que se va despertando al ver esta imagen. ¿Listo? Ah, perdón. Okay. ¿Qué viene a su mente? ¿De qué va a tratar la historia? De un reencuentro papá-hija. Ok, de un reencuentro. Amiga, ¿me apoyas con anotando? Reencuentro. ¿Qué más? Ese sí borra. Ese sí borra, el de hace rato no. Se echó a perder la mesa. ¿Cuál? Lazos afectivos. Lazos afectivos. Reencuentro. Ok, amor padre-hijo. ¿O con ese? Con el... No me acuerdo cómo se llama. En busca de la felicidad. Un recuerdo. Ok, recuerdo, amor, relaciones, lazos afectivos, fue el término. ¿Qué más dijimos? Reencuentro. Historia, bueno, viviendo una imagen de la guerra. Guerra, historia de la guerra. Bien. ¿Qué más? Seguridad. Protección. Ok. Perdóneme. I feel like it's like what has been done and what's going to be, like the past and the future. Ok. And also the little kid. Visualizar hacia el futuro. ¿Qué más? ¿Tiempo puede ser? Ajá. Esperanza. Bueno, vamos a hacer uso de esta historia para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje. La historia se llama El sueño de papá para mí. Todas las mañanas juego con mi padre. Escucho toc, toc en mi puerta y finjo estar dormido hasta que él llega a la orilla de mi cama. De inmediato me levanto,
salto a sus brazos y él me dice, te amo. Entonces, mi padre me abraza fuerte. Me vuelve a repetir, te amo. Nosotros compartimos un juego. Nuestro juego es el diario Toc Toc. Un día, el Toc Toc nunca llegó. Esperé un poco, pero papá no llegó. No estaba ahí para jugar. Y mañana tras mañana, él no volvió. Desde entonces, él no vuelve para ayudarme a preparar todas las cosas de la escuela, a preparar ese desayuno que tanto nos gusta. Si tuviéramos que hacer un alto en este momento en la historia, ¿qué sentimientos descubrimos? Tristeza, pérdida, abandono, melancolía. También podría ser un nuevo cambio de vida, porque se conecta con las nuevas conformación, la nueva conformación de las familias. Ok, como algo nuevo, ¿no? Bien. Soledad. Si tuviéramos que pensar en un sentimiento que no está presente, ¿cuál sería ese sentimiento? Que no esté presente. Certeza, alegría, ilusión, ok, curiosidad, seguridad, Dependencia. ok, dependencia. Vamos a continuar la historia. Mañana tras mañana, papá no vuelve. Desde entonces, él no vuelve para ayudarme a preparar todas las cosas de la escuela. Él no viene para cocinar ese delicioso desayuno que disfrutábamos juntos, los huevos revueltos. Tampoco vuelve para ayudarme con la tarea después de la escuela. Por un momento, escucho un ruido cerca de la puerta, pero no escucho su golpe. No llegan a mis oídos el toc toc. Entonces pienso, tal vez él viene a casa cuando yo no estoy. Decido escribirle una carta y dejarla en mi escritorio. ¿Qué creen que le escribió? Te extraño. ¿Por qué? Porque estás cerca. Ok. ¿Qué más le escribiría? Te sigo esperando. Ok. ¿Jugamos? ¿Cómo? Knock, knock. Knock, knock. Me extraño el knock knock. Ok. ¿Qué más? Porque no me avisaste. A ver, ¿por qué no me Me avisaste? avisaste que ya no ibas a venir, o sea, nunca me... Un reclamo. Sí, un reclamo. ¿Quiere una respuesta? Sí. Ok. Al fondo. Reclamo, yo quiero decir sobre reclamo. Reclamo. ¿Qué más? ¿Algo más? Ok. Te sigo esperando. Una carta de despido. ¿Por qué no? También como para cerrar, una carta de despido. Bueno, veamos entonces. Papá, ven a casa porque te extraño. Extraño que me despiertes cada mañana. Extraño que me digas, te amo. Papá, vuelve a casa, que hay cosas que no sé y necesito me enseñes. Siempre pensé que cuando sea grande, me podrías enseñar a botar el balón, me podrías enseñar a afeitarme. Papá, vuelve a casa. ¿Podrías enseñarme a conducir, a saber cómo tengo que arreglar el auto? Papá, vuelve a casa, porque quiero ser como tú. Con tu ausencia se me puede olvidar cómo eres. Después de 2 meses,
La carta de mi padre aún sigue en el escritorio. Decido dejarla ahí y espero que algún día llegue el toque de mi padre cada mañana. Un día, al regresar de la escuela, entro a mi habitación. ¿Qué creen que sucedió? ¿Por qué piensas eso? Porque vi. Ok, ya la tapé. Porque viste la imagen. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa piensan? ¿Alguien piensa lo contrario? Que estaba su papá. Ok. Ok. Ahora, vamos a dar un paso más para poder... Vamos a dar un paso más para poder compartir nuestra argumentación. Vamos a usar esta rutina de pensamiento. Pienso que en la carta decía esto. Ajá. Quien no esté de acuerdo va a decir, estoy en desacuerdo porque tratemos de traer a nuestra mente lo que hemos escuchado de la historia. Contrario, estoy de acuerdo porque siempre nos vamos a referir a la historia de lo que estamos hablando. Y también podemos decir, esto conecta con... ¿Listo? Ahora hagamos uso de la rutina de pensamiento. Entonces, ¿qué decía esa carta? Recuerden, usamos la rutina de pensamiento. ¿Quién va a compartir primero? Pienso que en la carta él le preguntaba por qué se había ido. Ok. ¿Alguien más? Es la carta que le escribió el niño. La rutina. No, o sea, tengo una pregunta. Perdón. Pero claro, ¿esta carta es la que escribió el niño o la que recibió el niño? La que recibió el niño. Es la que recibió el niño. Vuelvo a leer. Un día regreso de la escuela, entro a mi cuarto y veo en mi escritorio una carta de mi padre. El papá le escribió. Entonces, va. ¿Quién quiere aportar? Vicky. Pienso que la carta decía, disculpa a mi hijo porque me tuve que ir sin avisarte. Ok. Pienso que la carta dice, no se ha ido, que sigue con él, solo que no lo puede ver. Ok. Pienso que es fiel a su promesa de que sí va a estar y que regresó. Pienso. Ok. Las demás personas, voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Las demás personas están de acuerdo con estos pensamientos? Yo estoy en desacuerdo porque mi imaginación dice que a lo mejor su madre, al verlo tan triste y al no tener una respuesta, decide hacer una carta que él supone que es una carta de su padre. Interesante, ¿no? Como que nos cambia este pensamiento, nos cambia el rumbo de la historia un poco. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? ¿O conecta con? ¿Conecta con qué? Con el sentimiento del niño y no sé cómo expresarlo, el cariño de mamá hacia él, para, como expresaba David, el no verlo sufrir, obviamente. Bien. ¿Qué más? Tal vez se fue a la guerra, no sé. Ok, entonces... regresó. Estoy en desacuerdo. Que el papá regresó. Que no fue la mamá, sino que el papá regresó, que se fue a la guerra. Ok. ¿Alguien más? Para continuar con la historia, adelante. Yo estoy de acuerdo porque como describe una relación tan cercana, parece que algo fue muy fuerte para que tuviera que irse y es posible que haya tratado de explicar cuando pudo, al menos explicar qué pasó. Ok. Vamos a ver qué dice la historia. Seguimos. Querido hijo, pídele a mamá que te enseñe a cocinar los huevos revueltos que tanto disfrutamos. Recuerda, siempre debes hacer la tarea antes de ver el televisor. Lo siento mucho, no volveré a casa. Pero por cada lección que no pueda enseñarte,
escucha estas palabras. A medida que envejeces, afeítate en una sola dirección con movimientos fuertes y deliberados para evitar cualquier irritación. No dudes en salpicar la página de tu libro con el brillo de tu bolígrafo. Escribe día a día. Ya no estaré allí para tocar tu puerta. Así que debes aprender a llamar por ti mismo. ¿Qué significaría esta carta para el niño? Ok. Va. Pienso que es una despedida. Te escuchamos. Vaya, para mí pienso que es una despedida del papá hacia el niño con una enseñanza para toda la vida. Ok. Piensas que se despide y es una enseñanza para toda la vida. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? Adelante. Estoy de acuerdo en que es una carta de despedida y pienso que también para el niño representa un paso a su madurez y su independencia. Ok. Estaríamos pensando que, por acá habíamos hablado de tiempo, ¿sí? Esto has vivido, esto vives y lo que viene. Ok. ¿Qué más? Adelante. Yo pienso que es una carta de ayuda a superar un evento que lo mantiene estancado en cierta medida. Ok. Podríamos pensar como, ¿en qué concepto pensaríamos ahí? Resiliencia. Ok, que sea resiliente. ¿Qué más? Yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo de que la carta la escribió la mamá, porque me da sentido de que para que el hijo cerrara el ciclo, le dio un aprendizaje de vida. Ok, un aprendizaje de vida. ¿Podría ser como un testamento? ¿Sí? Hablaban de pasado, presente y el futuro. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo. Yo no sé si la carta la escribió el papá o la mamá, pero lo que estoy de acuerdo con ella es que esta carta ayudó a que el chico tuviera un cierre. No, y pues ya no espera más al papá porque ya sabe que no va a venir y logró como, pues sí, ahora empieza otra etapa para él. Ok, bueno. Estoy de acuerdo Bien. con ella que es un cierre a su niñez y darle el paso a lo que viene. Ok, a otra etapa, a otro momento. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vuelve a tocar en la puerta porque yo ya dejé de hacerlo. Toc, toc. Para abrir nuevas puertas, sigue tocando. Y esas puertas abrirán también tus sueños. Toc, toc. Para mí, mientras tú das lo mejor de ti. Porque lo mejor de mí aún vive en ti. Toc, toc, con el consentimiento de que tú eres mi hijo y tienes un futuro brillante y hermoso. Hasta el momento de lo que hemos compartido, entre los sentimientos, lo que pensamos, que estamos de acuerdo o desacuerdo, Diana nos hizo favor de anotar unas palabras aquí muy interesantes. Amor, felicidad, afectividad, guerra, esperanza, reencuentro, tiempo, tristeza, abandono, melancolía, cambio, soledad, añoranza, certeza, alegría, seguridad, dependencia, reclamo. Algunas de estas palabras son unas palabras poderosas que podríamos llamar que son ¿qué? Por ejemplo, amor. ¿Qué serían? Por ejemplo, guerra, tiempo, conceptos. Y esto lo podríamos relacionar directamente con una unidad de indagación. ¿Con qué tema transdisciplinario viene a su mente esto? Pienso que estas palabras se relacionan con... Fuerte. Ok. ¿Cuál otro? A ver, ¿quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo? ¿Quiénes somos?
Vamos a escucharnos, chicos. Por allá al fondo escuché. Que también podría aplicar en la de quiénes somos. Ok. O sea, no es que esté en desacuerdo o de acuerdo, sino es algo más. Se agrega, conecta. ¿Cómo nos organizamos? Ok. Si estamos hablando de que esto conecta, esta historia conecta con cómo compartimos la vida, cómo compartimos con otras personas, con nuestros seres queridos, ¿cuál sería nuestro concepto a explorar? Concepto relacionado. ¿Cuál sería ese concepto relacionado a explorar? Por acá lo mencionaron. Relaciones. ¿Sí? Claro, tendríamos que tener, ahorita estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje y no conocemos la idea central y las líneas de indagación. La intención sería que nosotros, conforme vamos avanzando en el desarrollo del enfoque de aprendizaje, lo conectemos con nuestra idea central, nuestra línea de indagación que regularmente está presente en el aula. ¿Hasta ahí vamos? Ok. ¿Seguimos con la historia? Sí. Va. Retomo lo que había leído anteriormente. Toc, toc. Con el conocimiento de que tú eres mi hijo y tienes un futuro brillante y hermoso, porque a pesar de mi ausencia, seguiré aquí. Estoy en la última página de la historia. Tienen 5 minutos para que ustedes dialoguen en equipo, así en las mesas de trabajo, y concluyan cuál es el final de la historia. Adelante. A pesar de mi ausencia, seguiré aquí. Finales. ¿Quién quiere compartir el final de la historia? Acuérdense, nos quedamos en porque a pesar de mi ausencia, seguiré aquí. ¿Cuál es el final de la historia? Vamos allá. Dame un minuto, vamos a escucharnos. Va. Siempre cuidas el niño. Muy bien. ¿Sí? Confía en que aunque yo no esté contigo, tu mamá y tú siempre harán tu Otra vez. Confía en que aunque yo no esté, tu mamá y tú harán un excelente. Ok. Confía en que aunque yo no esté, tu mamá y tú harán un excelente equipo, ¿sí? Ok. Otro final. Tenemos varios finales. ¿Quién dice? ¿Quién comparte su final? Nos faltan 5 finales, chicos. Va. ¿Sí? 5 equipos. Adelante. Dame un minuto, chicos, hay que escucharnos. Qué lindo. Bien. Jarini. Sí tenía yo una idea así, no lo dialogué todo con mi equipo, pero es esa parte, ¿no? Porque es cuestión de la relación personal que vas tú pasando de generación en generación el mismo mensaje, ¿no? Ok. Adelante. Disfruta tu nueva etapa. Bien. Vamos a ver. ¿Quieren ustedes compartir? Estamos enojados. ¿Por qué? Porque o es una romantización del abandono, cosa que me molesta mucho, o es un mal manejo de la muerte o la desaparición de alguien y también me molesta. Entonces, quiero opinar. En cualquier caso me molesta. Ok. Veamos el final de la historia. Final de la historia. Toc, toc. ¿Quién es? Eres tú. Sigue adelante. Toc, toc. ¿Quién es? Eres tú. Sigue adelante. ¿Hasta ahí? A ver. Habilidad. Habilidad, pensamiento creativo. Otro concepto ahí, y es válido. Vamos, regáleme su atención para poder cerrar, chicos. Chicos, acá. Habilidad, pensamiento creativo.
Es una manera también, cuando nosotros comunicamos, cuando queremos que los alumnos sean conscientes de qué van a generar, en esta habilidad de pensamiento tenemos que dar tiempo para pensar, lanzamos preguntas y les permitimos a ellos crear, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos planificar los enfoques de aprendizaje? Siempre teniendo en cuenta cuál es la intención. En este caso, la historia va conectada a una unidad de indagación, con las líneas de indagación y conceptos específicos. Algunos de esos conceptos sería este de tiempo, de relaciones interpersonales, qué es el amor, ¿sí? Entonces, la literatura es un recurso que podemos utilizar para el desarrollo de los enfoques de aprendizaje. Si bien el foco era habilidad de pensamiento, pensamiento creativo para crear el final de la historia, pusimos en juego otras habilidades. ¿Cuáles fueron? Comunicación, social, autogestión, porque me puede causar a mí enojo la historia. Es válido, ¿sí? Frustración. ¿Ok? Entonces, los enfoques de aprendizaje, cuando nosotros le damos dirección a uno en particular, no podemos olvidarnos de los otros. Se hacen, o más bien se manifiestan de una manera natural, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, contextualizamos cuál es el enfoque que tienen que desarrollar los alumnos, para que ellos, una vez que lo van aplicando, nosotros tenemos que hacerlos conscientes, ayudarles a que este enfoque sea consciente en su vida. Y ya que es consciente en su vida, se presenta alguna situación y lo transfiere, lo aplica. Esto fue un poco de los enfoques de aprendizaje en acción. Muchas gracias por escucharnos y por estar aquí.